Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Dime cómo pudo suceder, si en la luz que el sol vierte al surgir, o en la claridad que hace vivir, o fue en la noche al volver. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor, tus palabras de amor, tus palabras de amor. Nuevamente aquí el diácono Manuel para hacer nuestra reflexión del día, de las lecturas del día. Recuerdo, estoy en un proceso de hacer 50 reflexiones de las lecturas del día. Faltan algunas para llegar a esas 50. Me parece que faltan como 6 o 7 reflexiones nada más. Después de esas reflexiones estaré haciéndolo ya esporádicamente, de acuerdo a como Dios me vaya permitiendo. Quizá una vez a la semana, 2 veces a la semana. Si has visto alguna reflexión, te gusta alguna reflexión y quieres, cuando suba algún video, que recibas una notificación, puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Aquí abajo está el cuadro donde te puedes suscribir. El día de hoy Dios me está poniendo en mi corazón que 50 reflexiones, y después estaré haciendo, si Dios lo permite, esporádicamente. Por lo tanto, les recomiendo que se suscriban a mi canal, dándole clic aquí abajo, le dan like, le dan suscribirse, y estarán recibiendo los videos cuando se suben. Y vamos a ponernos en la presencia de Dios para hacer nuestra reflexión del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la misericordia de Dios para hacer dignamente nuestra reflexión. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a buscar a los pecadores arrepentidos, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La primera lectura está tomada del primer libro de Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento.
Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume el celo por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo, desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nipsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta, sucesor tuyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial diremos, oye, Señor, mi voz y mis clamores. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hecho prodigios. La diestra del Señor los ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio? Pero yo les digo, que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcie, salvo en caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se case con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas que hemos escuchado el día de hoy nos invitan a hacer una reflexión de nuestro diálogo, de nuestra relación con Dios, y que analicemos y pensemos y reflexionemos si hemos dado ese tiempo para estar con ese Dios que nos ama. Como decía Santa Teresa de Ávila, orar es a estar con aquel que sabes que te ama.
Y para entender un poquito esta idea que nos están transmitiendo las lecturas el día de hoy, me recordé de un ejemplo cuando yo estaba estudiando, joven, 17, 18 años, me había ido al seminario y teníamos nuestras vacaciones en diciembre y algunas otras por allá en Semana Santa y luego ya cuando terminábamos el curso del año escolar y nos íbamos para la casa. Eh, pero el primer año que yo había estado fuera, la primera vez que iba a regresar para diciembre, ya había la fecha, ya le había mandado decir a mi papá y a mi mamá, tal día nos vamos de aquí del seminario, voy a llegar por allí el día, le dije el día y posiblemente casi hasta la hora que iba a estar llegando. Pues sí, cuando llegué, como era primera vez que me separaba de la casa, pues era una alegría tremenda. Cuando llegué estaban mi papá, mi mamá, mi hermana con su esposo, mis hermanos y muchos todavía estaban niños. Era una cosa tremenda, ¿no? Llegué a la casa y todo el mundo hablaba, todo el mundo quería contar historias, todo el mundo quería, total, pasó casi todo el día comimos, dialogamos, charlamos, etcétera, me preguntaron por experiencias que me había parecido, tantas cosas, pero había tanto bullicio, tanta gente, eh, tanto ir y venir que no se sentía todavía ese momento de estar con mi papá y con mi mamá eh, a solas. Y ese momento se vino dando hasta que ya casi llegando la noche, eh, los que no vivían ahí, pues ok, se empezaron a ir. Los que estaban ahí, mis hermanos, cada uno se empezó a despedir porque ya se iba a dormir. Y llegó el momento en que me quedé yo solo con mi papá y con mi mamá. Y en ese momento fue un momento tan especial en que había ese momento de diálogo y se sentía una cosa tan bonita, tan en paz, tan a gusto, que podíamos hablar y podíamos compartir momentos y se sentía ese amor porque ellos estaban contentos y llenos de alegría eh, por saber que yo estaba regresando y yo estaba tan a gusto con ellos porque tenía deseos de estar un momento con ellos, dialogando, platicando. Hasta ese momento es que se sintió esa sensación de estar plenamente con mi papá y con mi mamá. Pienso que muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia que de mucho ruido, de mucha fiesta, de mucho ir y venir, de mucha música, a lo mejor hasta, inclusive a lo mejor hasta vino, alcohol, etcétera. Pero no es hasta que ya pasa todo eso, es hasta que ya se va teniendo el tiempo de estar con aquel ser querido y que se puede dialogar casi íntimamente con la persona. En esos momentos cuando están se pueden compartir inclusive intimidades que no le gustaría que nadie más supiera. Y en ese momento de soledad, de compartir casi uno a uno, hay un momento tan especial y tan a gusto que se puede sacar muchos sentimientos, ideas, cosas. Nuevamente digo, inclusive intimidades que no le gustaría que se compartiera en grupo o que más personas la supieran. Pues ese momento tan especial es lo que estamos mirando en la primera lectura. En la primera lectura, el profeta Elías ya lo hemos ido viendo en algunas lecturas anteriores. Ahora Dios lo ha mandado a que suba a una cueva, que suba al monte Oreb y permanezca dentro de una cueva. Y le dice, quédate ahí, porque dice, porque el Señor va a pasar. La escritura nos dice que Elías se quedó y empezó a escuchar
Primero un viento huracanado que tan fuerte, pues, un huracán, que partía las montañas y quebraba las rocas, eh, pero sin embargo, dice la Escritura que el Señor no estaba en el viento. Dice después que se produjo un terremoto tan fuerte, pero nuevamente asegura, el Señor no estaba en el terremoto. Dice luego vino un fuego que consumía todo, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, después del fuego, viene un murmullo como de brisa suave. Y entonces Elías entendió que en esa brisa, en ese murmullo, ahí estaba la presencia de Dios. Y dice la Escritura que se cubrió el rostro y salió a la entrada de la cueva. ¿Por qué se cubrió el rostro Elías? ¿Por qué no salió para ver la presencia de Dios, para verlo, cómo era? Y la razón por que Elías se cubre el rostro es porque ningún mortal puede ver a Dios cara a cara y seguir viviendo. Ese era el temor que se tenía, lo tuvo Moisés, lo tuvo Elías y lo han tenido otras personas. El único que conoce al Padre tal cual es, y nos lo va a decir en sus propias palabras, es Jesús. Pero Elías, temeroso de ver al rostro de Dios, se cubre con su manto y sale a la entrada de la cueva. Y entonces escucha a Dios que le dice y le da especiales instrucciones para que vaya y unja al rey de Siria, a un rey para Israel, pero a Eliseo como su precursor, como más bien como la persona que le va a seguir. Dice la Escritura, como su sucesor, no su precursor, su sucesor, el profeta Eliseo. Ese momento del encuentro con Dios, esa brisa, ese murmullo, esa paz que no se podían encontrar en el terremoto, en el fuego, en el huracán, es la presencia de Dios que se manifiesta en paz, en tranquilidad, en armonía, no en violencia, no en ruido, no en ajetreo. Santa Teresa Santa Teresa de Ávila nos lo pone de una manera más fácil de distinguir y de entender, que uno puede llegar a ese Dios si uno sigue ciertos momentos para llegar a esa contemplación. San Juan de la Cruz también nos lo pone, que uno puede adentrarse y tener ese encuentro con Cristo, con Dios, en su propio ser interno, en su propio corazón. En su libro Las Moradas, o Castillo Interno, Castillo Interior, Santa Teresa de Ávila explica muy bien cómo son estas etapas y cómo lo va poniendo casi igual que el profeta Elías en esta escritura. Huracán, ruido, rayos, fuego, eh, y sin embargo, hasta el final, hasta dentro del ser de la persona, es posible encontrarse con ese Dios que ha estado allí esperando por uno para que uno pueda tener ese diálogo personal con él. Y cuando ese diálogo, cuando ese encuentro, cuando esa convivencia con ese ser tan especial que es Dios, y al sentir esa paz, al descubrir su presencia, viene a caer la persona en la razón, como estaba diciendo Jesús en el Evangelio. Ya no es cuestión de estar cuidando aquellas cosas de los mandamientos de no matarás, no cometerás adulterio, porque entonces ya no necesitamos
un mandamiento que nos esté prohibiendo, que nos esté, ah, ¿cómo se llama? Tratando de poner en un estado de prohibición, porque eso ya no existe cuando hay esa comunicación con Dios, porque ya se da cuenta que cualquier cosa simple nos separa de ese amor de Dios, de esa paz de Cristo, de esa convivencia con Él. Por eso dice Jesús, yo les aseguro que ustedes escucharon no cometerás adulterio, pero cualquiera que ya vea a una mujer con mal deseo en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón, ya pecó. Y esa cosa tan sencilla separa, rompe ese encanto, ese momento tan especial de estar en esa convivencia con ese Dios, que es paz, que es amor, que es armonía. Y dice Jesús todavía, por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos. Si esas cositas te van a impedir a que tú estés en presencia, en armonía, en comunión con Dios, trata de no prestarle atención, trata de alejarte lo más que puedas de eso, que vale más un sacrificio ahorita que perder a ese Dios vivo, perder esa oportunidad de tener esa presencia y esa comunión con el Dios real, con el Dios creador. El ejemplo que está dando Jesús es extremo, pero no es para ponerlo al pie de la letra, es para asegurarse de sacrificarse, de ir más allá, para no perder esa comunión con Cristo. No lo está diciendo literalmente, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, no. Aguanta lo más que puedas. Trata de separarte de esa ocasión de pecado, para que no pierdas esa comunión con Dios, con Cristo. Y también termina Jesús diciendo, el que se divorcie de su mujer, la expone a que cometa adulterio. Y allí ya vendría también siendo una responsabilidad de la persona, que cuando una persona está en comunión con Dios, no se puede permitir el hecho de que otra persona pudiera, por culpa de uno, pudiera cometer pecados. Porque entonces ya también en eso caería en la conciencia. Ya no es solamente yo que voy a tratar de mantenerme firme para no caer en pecado y no perder esa relación con Dios. Ahora, cuando la persona se hace consciente y está en esa relación con Cristo, con Dios, sabe que también no debe permitir que por culpa de uno mismo otra persona cometa pecado. Es bonito y delicado, pero la recompensa es grande. La invitación, pues, en este día que nos hacen las Escrituras es que nos esforcemos para tratar de encontrar ese Dios que no se encuentra en el bullicio, que no se encuentra en las fiestas, que no se encuentra en las parrandas, que no se encuentra en el vino, en el alcohol, en esos felicidades efímeras que da el alcohol, que da la droga, que da inclusive el engañar, el tener relaciones con personas. Nada de eso va a llevar a Dios. Es como el huracán, como el viento, como el terremoto, como todo eso que era tan fuerte, pero la presencia de Dios no estaba ahí. La presencia de Dios viene hasta que se guarde ese silencio, esa paz. Por lo tanto, la invitación es a guardar ese silencio, a buscar ese Dios dentro de nosotros mismos, en oración, en silencio,
y permitir que ese encuentro se dé y lo podamos disfrutar, podamos tener esa convivencia con ese Dios que nos ama, como decía Santa Teresa, estar con aquel que sabes que te ama. Y elevemos nuestra plegaria el día de hoy por la Iglesia Universal, por los obispos, los sacerdotes, los diáconos, por cada uno de los servidores de nuestras iglesias, para que en medio de esta situación de pandemia y en el proceso de reapertura estemos más firmes, más fuertes y dispuestos a llevar ese mensaje y ese evangelio, no tanto por lo que digamos, sino por nuestros actos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos también y oremos en este día por los gobernantes, estas personas que están encargadas de hacer leyes, hacer que se observen, llevar la autoridad, llevar el mando, que sean guiadas por el Espíritu para que se preocupen por los más necesitados, los pobres, los desvalidos. Roguemos al Señor. Y oremos también por cada una de las necesidades de cada uno de ustedes que está ahorita presenciando este video, para que Dios en su misericordia se apiade de cada situación difícil que estén pasando y ponga remedio. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración por todas las personas enfermas, aquellas contagiadas del coronavirus o aquellas que están padeciendo tendidas en cama, presas de alguna enfermedad terminal, para que Dios en su misericordia se muestre benigno y sane si es su voluntad, y también muestre su amor a través de las personas que los cuidan. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración y oremos por las personas que ya fallecieron, especialmente en este día, por Daniela Peña Salgado, Leonel Pizano, José Luis Pizano, Estela Parra, Leobardo Parra, Jesús González, José González, María Guadalupe González, Isidro Salgado, Pablo Martínez, Rodolfo Ojeda, Juan Camacho, para que Dios en su misericordia les haya perdonado sus culpas y ellos estén gozando de la presencia de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. También oremos por todas sus familias para que encuentren consuelo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y todo esto te lo pedimos, Padre de bondad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive, reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y alegres y contentos por sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Nuevamente les recuerdo, si a alguno les ha gustado alguna reflexión, les gustaría recibir reflexión cuando lo suba nuevamente, pueden suscribirse aquí abajo. Está el cuadrito donde pueden suscribirse a mi canal, Diácono Manuel, en YouTube. Y cuando termine ya los videos, 50 videos de estas reflexiones diarias, estaré entonces subiendo ya esporádicamente. Pero si están suscritos, cuando suba un video, estarán recibiendo una notificación. Muchas gracias de antemano y que Dios los bendiga y estén bien. Nos vemos pronto. Pueden ir en paz. Así sea. Tenebrosa se